Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico, lleno de sol y buenas vibraciones. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, aunque quizás ya la conozcáis, estoy segura de que os va a encantar redescubrir. Vamos a hablar de Halil Ibrahim y Eslassu, y ese amor de verano que promete ser para siempre. Sí, habéis oído bien. Ese imperdible que os anunciaba en el título. Prepárense para un viaje lleno de emociones, revelaciones y, por supuesto, muchísimo romance. Pero antes de que empecemos, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis analizando historias de amor, dramas turcos y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Vuestra suscripción me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que os guste. Y ahora sí, vamos al lío. Halil Ibrahim y Eslassu. Dos nombres que probablemente resuenen en vuestras cabezas, especialmente si sois fans de las series turcas. Su historia, un romance de verano que cautivó a miles de espectadores, se ha convertido en un verdadero fenómeno. Pero, ¿qué es lo que hace que su amor sea tan especial? ¿Qué es lo que convierte este romance veraniego en algo imperdible? Para empezar a desentrañar este misterio, tenemos que situarnos. Imaginemos un paisaje idílico con playas de arena blanca, el sol brillando en el horizonte y el mar azul turquesa. Un escenario perfecto para el amor, ¿verdad? Pues bien, este es el contexto en el que Halil Ibrahim y Eslassu se conocen. Dos jóvenes con vidas muy diferentes, pero unidos por un destino que ninguno de los dos podría haber previsto. Halil Ibrahim, un chico sencillo, trabajador, con los pies en la tierra. Un joven con un corazón noble y una lealtad inquebrantable. Vive en un pequeño pueblo costero y dedica su vida a cuidar de su familia. No busca la fama ni la fortuna, simplemente anhela una vida tranquila y feliz. Sus manos están curtidas por el trabajo en el campo y el salitre del mar, su piel bronceada por el sol implacable de la costa, y sus ojos reflejan la honestidad y la bondad que emanan de su alma. Halil Ibrahim es un hombre hecho a sí mismo, respetado por su comunidad y amado por su familia. Su día a día se basa en las tareas cotidianas del pueblo, la pesca, la agricultura, la ayuda a sus vecinos. Es un pilar fundamental en la comunidad, siempre dispuesto a echar una mano a quien lo necesite. Eslassu, por otro lado, es una joven sofisticada, perteneciente a una familia adinerada. Vive en la ciudad, rodeada de lujos y comodidades. Es una chica inteligente, ambiciosa y con un espíritu libre. Aparentemente no tiene nada en común con Halil Ibrahim. Sus mundos son completamente opuestos. Eslassu ha crecido entre algodones, asistiendo a los mejores colegios y codeándose con la élite de la sociedad. Sin embargo, a pesar de las apariencias, Eslassu anhela algo más que el brillo superficial de su mundo. Se siente atrapada en las expectativas de su familia y la presión social que la rodea. Busca una conexión auténtica, una experiencia que la saque de la rutina y le permita descubrir su verdadero ser. Bajo su fachada de chica rica y privilegiada se esconde una joven sensible y con un gran corazón, deseosa de encontrar su lugar en el mundo. Pero como suele ocurrir en las mejores historias de amor, los polos opuestos se atraen. Y así es como, durante un verano, sus caminos se cruzan. Eslassu llega al pequeño pueblo costero para pasar unas vacaciones. Escapando del estrés de la ciudad y buscando un respiro en la tranquilidad del campo. Es en este ambiente relajado donde conoce a Halil Ibrahim. Llega huyendo del ruido ensordecedor de la ciudad, de las fiestas interminables y las obligaciones sociales que la asfixian. Busca la paz y la serenidad que la naturaleza le ofrece, un refugio donde poder reencontrarse consigo misma. El pueblo costero se convierte en su santuario, un lugar donde puede respirar aire puro y contemplar la belleza del mar sin ser juzgada ni presionada. Desde el primer momento, la conexión entre ellos es innegable. A pesar de sus diferencias sociales y culturales, se sienten atraídos el uno por el otro de una manera inexplicable. Comienzan a pasar tiempo juntos, explorando los rincones del pueblo, disfrutando de la naturaleza y compartiendo sus sueños y aspiraciones. Halil Ibrahim le muestra a Eslassu la belleza de la vida sencilla, la conexión con la naturaleza y la importancia de la comunidad. La lleva a pescar al amanecer, le enseña los secretos de la agricultura y le presenta a su familia y amigos, quienes la reciben con los brazos abiertos. Eslassu, a su vez, le abre a Halil Ibrahim una ventana al mundo, contándole historias de la ciudad,
compartiendo sus conocimientos y mostrándole nuevas perspectivas. Su amor florece bajo el sol del verano. Se enamoran profundamente sin importarles las barreras que les separan. Viven cada día como si fuera el último, sabiendo que su tiempo juntos es limitado. El verano está llegando a su fin y con él, la posibilidad de que su relación continúe. Cada atardecer en la playa se convierte en un símbolo de su amor efímero, un recordatorio constante de que el tiempo se agota. Se prometen amarse para siempre, pero la sombra de la realidad se cierne sobre ellos, amenazando con separarlos. Pero, ¿qué es lo que hace que este amor sea imperdible? ¿Qué es lo que lo diferencia de otros romances veraniegos? Creo que la clave está en la autenticidad de sus sentimientos. Halil Ibrahim y Eslasu se aman de verdad, sin importarles las apariencias ni las expectativas de los demás. Su amor es puro, sincero y desinteresado. No hay intereses ocultos ni segundas intenciones, solo un sentimiento genuino que nace de la conexión de sus almas. Se ven el uno al otro más allá de sus diferencias sociales, reconociendo la bondad y la belleza que reside en sus corazones. Además, su historia nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de vivir el presente. A menudo nos preocupamos demasiado por el futuro, olvidando disfrutar del momento. Halil Ibrahim y Eslasu, conscientes de que su tiempo juntos es limitado, aprovechan al máximo cada instante. Nos recuerdan que el amor verdadero no entiende de tiempo ni de distancias. Cada beso, cada abrazo, cada mirada se convierte en un tesoro invaluable, una joya que guardarán para siempre en sus recuerdos. Viven el presente con intensidad, saboreando cada segundo juntos como si fuera el último. Pero, como era de esperar, su relación no está exenta de obstáculos. La familia de Eslasu no aprueba su romance con Halil Ibrahim. Consideran que él no es el hombre adecuado para ella. Intentan separarlos por todos los medios, utilizando su poder e influencia para manipular la situación. Los padres de Eslasu ven en Halil Ibrahim una amenaza para su estatus social y sus planes de futuro para su hija. No comprenden su amor por un chico sencillo del pueblo y harán todo lo posible para que termine la relación. Contratan detectives privados para seguir sus movimientos, difunden rumores sobre Halil Ibrahim y presionan a Eslasu para que vuelva a la ciudad y se olvide de él. Eslasu se enfrenta a un dilema: debe elegir entre su familia y su amor por Halil Ibrahim. Una decisión difícil que pondrá a prueba su fortaleza y su determinación. ¿Será capaz de luchar por su amor a pesar de la oposición de su familia? ¿Podrá superar los obstáculos que se interponen en su camino? La presión familiar es inmensa, pero Eslasu está dispuesta a desafiar las convenciones sociales y seguir los dictados de su corazón. Se niega a renunciar a su amor por Halil Ibrahim y está decidida a luchar por su felicidad, incluso si eso significa enfrentarse a sus propios padres. Halil Ibrahim, por su parte, está dispuesto a luchar por Eslasu. No se rendirá sin intentarlo. Está dispuesto a enfrentarse a quien sea necesario para defender su amor. Su lealtad y su valentía son admirables. Sabe que la familia de Eslasu no lo acepta, pero no se amedrenta. Está dispuesto a demostrarles que su amor por Eslasu es sincero y que la hará feliz. Se enfrenta a las críticas y los prejuicios con dignidad y determinación, defendiendo su derecho a amar y ser amado. La historia de Halil Ibrahim y Eslasu es un claro ejemplo de cómo el amor puede superar cualquier obstáculo. Demuestra que cuando dos personas se aman de verdad, son capaces de enfrentarse a cualquier adversidad. Su romance es una inspiración para todos aquellos que creen en el poder del amor. Nos recuerda que el amor verdadero no se rige por las normas sociales ni las convenciones familiares, sino por la conexión profunda entre dos almas. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué es lo que hace que este amor sea imperdible? Además de la autenticidad de sus sentimientos y la valiosa lección que nos enseña sobre la importancia de vivir el presente, creo que hay otro factor clave: la esperanza. La historia de Halil Ibrahim y Eslasu nos deja con la esperanza de que el amor verdadero puede durar para siempre. Nos demuestra que aunque las circunstancias sean adversas, siempre hay una posibilidad de que el amor triunfe. Nos invita a creer en los finales felices y a no rendirnos nunca en la búsqueda del amor verdadero. A pesar de las dificultades, la esperanza persiste en sus corazones, alimentando la llama de su amor y dándoles la fuerza para seguir luchando. Creen firmemente que su amor puede vencer cualquier obstáculo y que, al final, encontrarán la felicidad juntos. Y quizás la parte más imperdible de esta historia radica en cómo refleja la búsqueda universal del amor, de la conexión humana.
Todos en algún momento de nuestras vidas hemos buscado ese sentimiento que nos hace sentir completos, que nos da fuerzas para seguir adelante. La historia de Halil Ibrahim y Eslasu resuena con nosotros porque nos recuerda esa búsqueda, esa esperanza de encontrar a alguien que nos ame incondicionalmente. Nos identificamos con su anhelo de encontrar el amor verdadero, de construir una relación basada en la confianza, el respeto y la comprensión mutua. Así que si todavía no habéis visto esta historia, os la recomiendo encarecidamente. Estoy segura de que os emocionará, os hará reír, os hará llorar y sobre todo, os hará creer en el poder del amor. Es una historia que os tocará el corazón y que os recordará que a pesar de las dificultades, el amor siempre puede encontrar un camino. Os sumergiréis en un torbellino de emociones, sintiendo la alegría del primer amor, la tristeza de la separación y la esperanza de la reconciliación. Y ahora, después de haber desgranado esta apasionante historia, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado de Halil Ibrahim y Eslasu, de su amor de verano que promete ser para siempre. Hemos analizado los obstáculos que se interponen en su camino y la fuerza de su amor para superarlos. Hemos destacado la autenticidad de sus sentimientos, la valiosa lección que nos enseña sobre la importancia de vivir el presente y la esperanza que nos transmite de que el amor verdadero puede durar para siempre. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado creándolo. Me encanta compartir con vosotros este tipo de historias y analizar los entresijos del mundo del entretenimiento. Para mí no hay nada más gratificante que conectar con vosotros a través de estas historias y compartir nuestras opiniones y emociones. Antes de despedirme, me gustaría agradeceros a todos por ver este vídeo hasta el final. Vuestro apoyo significa mucho para mí. Y por supuesto, me encantaría saber vuestra opinión sobre la historia de Halil Ibrahim y Eslasu. ¿Qué os parece su romance? ¿Creéis que su amor podrá superar todos los obstáculos? Dejad vuestros comentarios en la sección de abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Me interesa saber qué pensáis de los personajes, de sus motivaciones y de las decisiones que toman a lo largo de la historia. ¿Os identificáis con alguno de ellos? ¿Qué haríais vosotros en su lugar? Y ahora sí, para terminar, os invito a que le deis un me gusta a este vídeo si os ha gustado, a que lo compartáis con vuestros amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta historia y por supuesto, a que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho. No os perdáis mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.